Muchas gracias a las tres por estar con nosotros. Vamos a hablar durante la próxima media hora, en este último tramo de Enfocando, sobre las diferentes etapas de la vida, y vamos a empezar haciéndolo sobre la etapa de la tercera edad. Ya se ha comentado, ¿no?, la soledad, hay muchas cosas de las que hablar. Yo creo que lo mejor es escuchar un testimonio real de una persona mayor que describe de esta manera cómo ha vivido la depresión. Lo escuchamos en pantalla. Pues la depresión te diré que es una enfermedad que nadie la cree, pero es lo más malo que se puede pasar en una persona, porque te da muy malos pensamientos, llegas a hacer cosas que luego te arrepientes, pero aunque te arrepientas ya lo tienes hecho. Tú piensas, ¿qué hago yo aquí en esta vida? No sirvo para nada, porque eso de que te metes la cabeza bajo la almohada y que digas, mira, que aquí está ya todo lo que tiene que ver. Pienso que es una cosa que tenemos que todo el mundo pasarla, no tal mal, pero un poquito que sepan lo que es, que no se crean que es una broma, que es una enfermedad de las malas. De las malas. Que si te pones nerviosa, no ves que te pones nerviosa y te pones en tensión, pues tú dime a mí que he hecho un día, pues te adquieres que no eres capaz a levantar una silla. Y tú ya te ves pues una persona que no vale para nada, una persona que qué hace en este mundo, porque yo lo he pensado muchas veces. ¿Qué hago yo en este mundo? Gracias con las personas que estoy viviendo, que me quieren mucho, me prestan mucha atención, y yo ha llegado un momento que yo esto lo considero como si fuera una familia numerosa, que yo te lo digo de verdad, que jamás, que si voy a estar en mi casa, a lo mejor no estoy como estoy. Este es el testimonio de María, a la que tú bien conoces. ¿La depresión en la tercera edad es algo generalizado? Pues mira, Ángel, agradezco mucho esa pregunta cuando tuve la oportunidad de leerla y dije qué bien, porque vamos a poder abrir con uno de los mitos que más pesan sobre nuestra sociedad, y es que el envejecimiento y la depresión van de la mano. Y esto realmente no es así. No es algo generalizado más que en otras etapas del ciclo vital. Lo que sí que es representativo, ¿no?, de la etapa del envejecimiento es que ocurren muchos cambios, ¿vale? Ocurren muchos cambios que afectan realmente tanto a la parte psicológica como a la parte física, cambios como pueden ser enfermedades, dependencia, jubilación. Son cambios que tienen un impacto en el bienestar emocional de la persona, pero esto no implica que ya per se tenga que desarrollar una depresión. Esto es un mito, ¿no? Como te decía, existe el estereotipo de que ser mayor, ¿no?, implica pues, ser una persona enferma, ¿no?, una persona triste, pero no. Es una fase muy heterogénea, es muy variable, ¿no? Va a depender del contexto, va a depender de la vida, ¿no?, del ciclo vital que ha llevado la persona, y en función de eso pues desarrollará o no una depresión. Por lo tanto, la respuesta es no. Lo que sí que sería representativo, ¿no?, lo que sí que formaría parte de ese proceso son los cambios evolutivos, los cambios que tienen lugar en esa fase. Que a veces son más, ¿no? ¿Hay cifras con respecto a la depresión en la tercera edad? ¿Tenemos alguna? Sí, existen muchísimos estudios que se han realizado al respecto, varían, como todo, en función de la metodología, de la muestra utilizada, pero a grandes rasgos podríamos estimar que en torno a un 5% de las personas mayores de 65 años tienen lo que se conoce como un trastorno depresivo mayor. Si hablamos de síntomas depresivos, que no es lo mismo, ¿no? Antes la doctora Pilar Sierra hizo una descripción muy buena, ¿no?, de lo que es el trastorno depresivo. Sería como el puzzle, ¿no?, todas las piezas. Si hablamos de síntomas, piezas sueltas, ese porcentaje varía y ya pasaríamos de en torno a entre un 8 y un 16%. Ya cambia la cosa. ¿Qué pasa? Que también es real que existe un infradiagnóstico de las enfermedades mentales en la tercera edad. ¿Por qué? Porque las personas mayores no van a terapia.
hay estigma, lo sabemos, si existe el estigma, ¿no? en otras poblaciones, imaginaros en las personas mayores, no van a terapia, e ir al psicólogo no es una opción en muchos casos. Y otro de los problemas que ocurren es que muchas veces los síntomas de la depresión están enmascarados en otras enfermedades. No pienso que lo que me pasa es depresión, sino otras cosas. Pero bueno, podríamos hablar eso, si hablamos de síntomas depresivos, entre un 8 y un 15%, sabiendo que no representan la realidad total. ¿Sería la soledad la principal causa de la depresión en este momento vital? La soledad es una causa importante, o sea, es un motivo importante que se relaciona con la depresión y así nos lo muestran los estudios. Decir que es la causa principal es ambicioso. Sabemos que se relacionan porque así lo vemos, ¿no? Como comentaban los estudios. Cuando aumenta la depresión, aumenta la soledad, hay una correlación. Pero no solo correlaciona con la depresión, la soledad, también con la ansiedad, también con problemas cognitivos y también con problemas físicos. Aquí merece la pena que nos paremos a pensar qué es la soledad, ¿no? La soledad no solo es estar solo, de hecho no es estar solo. Una persona puede sentirse sola estando rodeada de gente y al contrario, ¿no? Puedo no sentirme sola estándolo, ¿no? La soledad al final es una experiencia subjetiva de sufrimiento que siento cuando me siento desconectado del entorno, no tengo ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Me siento aislada de mi entorno. Y no es particularmente un hecho que se relacione con la vejez, ¿no? La soledad evidentemente se puede dar en cualquier momento del ciclo vital. Sí que es importante y sí que está relacionada, como te decía al principio, y de hecho cuando se interviene en soledad con personas mayores generalmente mejora también la sintomatología depresiva. Hablabas antes de que está infradiagnosticada y probablemente poco tratada, pero ¿cómo se llega al diagnóstico de una depresión en una persona de la tercera edad? ¿Qué síntomas aparecen, ¿no? ¿Cómo los encontráis? Pues es una pregunta también muy interesante, Ángel, porque la depresión, como ya adelantaba, en el envejecimiento, en las personas mayores no aparece tal y como estamos acostumbrados a verla en otras poblaciones, por ejemplo en la población adulta. Decía Pilar también que fue un dato interesante, ¿no? La tristeza, en la mayoría de pacientes que estamos acostumbrados a ver, es un síntoma pilar, no un principal. En personas mayores no ocurre. La tristeza no siempre está presente. El estado de ánimo depresivo puede no estar o la persona lo puede negar. Hay otros síntomas que son más evidentes. La irritabilidad, la ansiedad y sobre todo los síntomas somáticos, los síntomas físicos, los dolores, el malestar físico, mareos, molestias digestivas, el cansancio. El cansancio es un síntoma que aparece mucho en la vejez y que aparece enmascarado. ¿Por qué? Porque lo asocio a otras enfermedades. ¿Y si las personas mayores no van a terapia, cómo se les puede ayudar? ¿De qué manera se les puede ayudar? La terapia individual sería, como te decía antes, igual que en cualquier otra fase del ciclo vital, la forma de tratar, ¿no? La forma de intervenir. Pero ya te decía, no van a terapia y de hecho de los estudios que tenemos sabemos que las personas mayores que van son las más jóvenes y de niveles socioculturales y educativos bastante altos, ¿no? Entonces es difícil a día de hoy en esta generación de personas mayores llegar. ¿Cómo podemos llegar? Es más accesible el tratamiento grupal, la terapia grupal. ¿Por qué? Porque existen recursos al alcance de muchas personas mayores, servicios comunitarios, centros de convivencia donde ya acostumbran partes de estas personas a acudir a hacer actividades de ocio, actividades terapéuticas. Y además, la terapia grupal, que bien lo sabemos en las residencias, es brutal el impacto que tiene, ya no solo en la sintomatología anímica, sino en el vínculo. Matamos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque fomentamos las relaciones sociales. Las personas se relacionan con iguales, sentimiento de pertenencia. Por lo tanto, intervenimos en depresión y también prevenimos el aislamiento. Y una última cuestión, como psicóloga, ¿cuál es el apoyo emocional que podemos darle a una persona de la tercera edad que esté en una situación de depresión? Como en el resto en este caso, como en el resto de momentos vitales, ¿no? Es súper importante lo que ya comentaban mis compañeras, ¿no? Las compañeras que hablaron antes. Importante validar las emociones de la persona, no responsabilizar. Oí varias veces,
Yo no elijo tener depresión, no elijo vestirme de depresión. Nunca responsabilizaríamos a una persona con fiebre o con un problema de corazón de tener esa enfermedad. No, liberar de esa responsabilidad a la persona, ¿no? Evitar frases como anímate, pon de tu parte, esfuérzate, que no llegan que no hacen más que cargar a la persona y además hacerla sentir incapaz, ¿no? Esto es lo que no deberíamos hacer. ¿Qué podemos hacer? Validar. ¿Qué podemos hacer? Acompañar a la persona, ofrecerle ayuda, como decía Clara también, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Entiendo que esto que te está pasando es difícil. Si vamos a las personas mayores, además de esto, ¿no? Es importante no perder de vista la autonomía de la persona. La persona, aunque tenga problemas físicos o cierta dependencia física, no por eso es una persona incapaz, no por eso puede dejar de participar en su día a día, en la toma de decisiones, no deja de tener gustos y preferencias. Es importante hacer a la persona partícipe del núcleo que está viviendo, ya sea en casa o en una residencia. El plan de vida. Una persona, por ser mayor, no deja de tener un plan de vida, no deja de tener deseos, metas, objetivos vitales. Ayudar, ya sea desde casa o desde las instituciones, a averiguar cuál es ese plan de vida, ayudarle a investigar, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dijo Víctor Frank, que decía algo así como la vida nunca deja de tener sentido independientemente de cuál sea la circunstancia, ¿no? Una persona, por muy mayor que sea, no deja de tener sentido su vida, ¿no? Y todo esto se relaciona justamente con el estado de ánimo y con la prevención de un trastorno emocional como es la depresión. Muchas gracias, Rita. Quédate con nosotros. Ahora vamos a hablar con Joana de la depresión en la edad adulta. Pero antes, como sabéis, estamos contextualizando y cruzando opiniones de profesionales sanitarios como vosotras con testimonios, perdonad que me baje del escenario, con testimonios, ahora voy a hacer un poco de Isabel Gemio, perdonad, ¿os acordáis de aquel programa de Sorpresa, Sorpresa? Me pongo serio de nuevo. Con testimonios reales, con nombres y apellidos. Quiero agradecerle a Dani, que esté con nosotros esta tarde, esta noche. Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias. Gracias por venir a Enfocando la Depresión. ¿Tú has padecido depresión? Sí, yo he pasado todo el proceso y ahora considero que estoy recuperado, pero sí, he pasado la depresión. Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta y por qué desarrollaste una depresión? Bueno, el origen de la depresión que yo desarrollé creo que venía de largo. Yo tengo una vida muy intensa de viajes, de negocios, en fin, de este siglo. Lo que llamamos una vida estresante. Una vida estresante, efectivamente. Entonces, nos suena a muchos, ¿no? Exacto. El estrés, al principio pensaba que lo gestionaba bien, incluso era incentivante, hasta que un día me hizo clic. Una compañera vuestra lo ha explicado antes muy bien. Me hizo clic y tuve un ataque de pánico. Acabé en el hospital con un ataque de pánico, me tuvieron que salir medicado y a partir de ese momento me cambió toda la vida, todo el concepto. Entré en barrena en un escenario de depresión sin saber todavía que era una depresión, hasta que pedí ayuda. Tuve la suerte de tener la mujer que tengo, que me tiró mucho de mí y me obligó, me llevó a profesionales hasta que me lo diagnosticaron, me medicaron, pasé, en fin. He estado escuchando todos los testimonios de profesionales y realmente me he visto reflejado en prácticamente todos. El proceso, la parte de química, de tomar fármacos, la parte no de negación, pero sí la parte de estar completamente tirado en la cama, de no querer saber nada de nadie. Recuerdo que me preguntaron en una de las visitas, o probablemente en todas, pero yo no tengo mucha memoria de todo aquello. Me preguntaron si consideraba que podía estar mejor vivo o muerto, o sea, prácticamente. Es una pregunta muy, muy directa, muy dura, pero efectivamente yo la analizaba y decía, pues me da igual. La verdad es que me da igual estar vivo que estar muerto. Era mi respuesta. Claro, eso era la alarma que determinaba al profesional, decir, este señor tiene una depresión grave y necesitamos actuar. Y luego, en fin, he ido superándola, pasé la fase
farmacológica, empecé a recuperarme, pero realmente el paso más decisivo fue cuando pedí, la ayuda ya la pedí yo directamente a otro profesional, hice una terapia en la que mi objetivo era no volver a pasar por la fase farmacológica, que lo recuerdo como una fase mala. Lo conseguí y gracias a la terapia ahora mismo considero que lo he superado. De hecho, tengo otra vez, según me dice mi mujer, el brillo en los ojos y la ilusión que tenía antes de haber pasado por aquí. ¿Has cambiado totalmente tu vida? He cambiado, en lo profesional. No he cambiado mi vida, he tomado las riendas de ella. Antes de que ocurriera, me dejaba llevar, me llevaba a la ola. Desde recién licenciado, acabé la carrera, me enfrasqué en una vida de mucha vorágine, muchos viajes. Estaba siempre de viaje, siempre tras diferentes usos horarios. Nunca tenía un orden en la alimentación, en el sueño, para nada. Era en aquella época, entre 20 y 30 años, pues era un incentivo, era fabuloso vivir esa vida. Pero efectivamente todo esto va chocando, va haciendo mella. Y ahora sigo viajando, pero viajo menos, controlo más prácticamente todas las circunstancias de mi vida y bueno, afortunadamente incluso me encuentro mucho mejor, profesionalmente estoy mucho mejor y, en fin, el concepto que probablemente tenía antes del éxito ha cambiado completamente. Una última pregunta. Sí. ¿Te costó asumir que tenías depresión? Sí. Más que me costó asumirlo, yo cuando me ocurrió yo creo que estaba en el momento más álgido de la depresión, si se puede poner un umbral. Pero fue gracias a mi entorno, sobre todo a mi mujer, que me empujó. Sí. Dani, quiero agradecerte públicamente la valentía de contárnoslo y de compartir tu testimonio, que sé que muchas veces no es fácil. Así que muchas gracias y este aplauso. Gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Gracias, Dani. De verdad, encantado. Joana, ¿hay diferencia en el diagnóstico de una depresión entre hombres y mujeres? Sí, sí que la hay. Comenzando por la prevalencia, ¿vale? La prevalencia en mujeres es el doble que en hombres. Y esto es un fenómeno que se ha observado a nivel universal prácticamente, independientemente de la cultura, independientemente del país, de la etnia. La depresión es el doble en frecuencia, en prevalencia en las mujeres que en los chicos. También es verdad que la expresividad emocional varía mucho no estoy diciendo que sea el común denominador, pero sí que es verdad que yo lo observo en la clínica, en la práctica clínica, varía tremendamente entre mujeres y hombres. Yo todavía tristemente escucho y veo ciertos patrones de crianzas, como por ejemplo, los hombres no lloran, o está la imagen del hombre exitoso que tiene que cumplir con todo, que tiene que ser el cabeza de su familia, que no siente, que no padece y que no llora. Y claro, no se le ha dado permiso desde ese punto de vista para expresarse emocionalmente. Y esto es un hecho, esto es así, ¿no? Otra diferencia que pudiéramos establecer, diferencias clínicas en el adulto como tal, yo no pudiera establecer entre hombres y mujeres. Sí que es verdad que en el hilo de lo que ha comentado la doctora Pilar y mis compañeras, Rita, que acaba de hablar de la edad, de la tercera edad, hay un síntoma que no hemos mencionado y que me parece súper importante, Ángel. A veces la gente no sabe qué le pasa, sencillamente, ¿vale? No es ni tristeza, ni es ansiedad, es un desazón en el cuerpo, un malestar emocional, tendencia a estar irritable o sencillamente a que le faltan palabras para describir lo que le ocurre. Eso se llama, o le llamamos en psiquiatría y en psicología, alecitimia. Uno tiene carencia para poder decir lo que le pasa. Y esto es entendible porque la depresión es un estado, es una enfermedad grave, ¿vale?
con la cual yo no puedo comparar mis sentimientos, mis emociones y mis experiencias pasadas, porque esto es algo de otro nivel. Entonces el paciente se siente sin palabras para decir. Entonces, claro, mucha gente, generalmente los chicos y también mujeres que son muy proactivas, empiezan a guardar debajo de la alfombra falta de concentración, tendencia a la irritabilidad, no duermen bien, esa sensación de que no sé qué me pasa, y no buscan ayuda en el momento oportuno. Y ya cuando llegan en una situación bastante complicada, es verdad, bastante avanzada la depresión. Entonces el mensaje en cuanto a esto, más que diferenciar entre un sexo y otro, es unificar, independientemente de cómo seas, de dónde seas, de la etnia que pertenezcas, si tú estás de la edad que tengas, siempre y cuando, claro, sea posible buscar ayuda, y estás atravesando por una situación que es desconocida para ti, que no tienes claro por dónde pillarlo, no pasa nada, busca ayuda, ve con el médico de cabecera, coméntalo, que si es una situación momentánea, bueno, ya se verá, siempre se puede retomar, pero si no lo es, ese es el momento idóneo en el cual hay que intervenir, ahí hay que poner un hasta aquí, porque en la depresión no es solo tristeza, como ya lo han explicado, y no son solo síntomas visibles, a veces es un no saber qué me pasa. Entonces como uno no se puede ver a sí mismo, cosa que es cierto, a veces uno tiene que poner un hasta aquí y decir, mira, un momento, hay algo que está ocurriendo, hay algo que me está ocurriendo. Siempre hay algún familiar, algún amigo que te hace una referencia, como por ejemplo lo estaba explicando el señor Daniel. Alguien que te lo dice, pues es el momento de dar el paso y preguntarle a un profesional cercano de qué es lo que me puede estar pasando. Joana, estamos hablando contigo de la depresión en la edad adulta. En la edad adulta es donde más activos estamos, donde más trabajamos, y quiero llevarlo al ámbito laboral. ¿Qué impacto tiene la depresión? Hablábamos al principio que la Organización Mundial de la Salud dice que en 2030 la depresión será probablemente una de las principales causas de bajas laborales. ¿Qué impacto tiene nuestro mundo laboral hoy en la depresión? Vale, esto funciona así, ¿vale? Es como un círculo. La depresión tiene un impacto sobre el medio laboral y el medio laboral tiene un impacto sobre la posibilidad de padecer depresión. De hecho, es uno de los factores psicosociales, ¿vale? Una persona, por ejemplo, desempleada tiene 3 veces más probabilidad de caer en un estado depresivo que una con empleo. Es muy importante. Entonces, el impacto de la depresión sobre el trabajo, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2030 va a ser la primera causa de discapacidad laboral. Pero no tenemos que irnos al año 2030. Ahora mismo la depresión se ha triplicado y es la segunda o la tercera causa de bajas laborales en España. Eso estamos hablando de una cifra importante que no nos estamos inventando los profesionales de la salud, eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y por otra parte, al Estado le cuesta alrededor al país, o sea, a España, entre 150 millones a 400 millones, el hecho de que una persona o varias personas en el trabajo se deprima. Esto incluye los temas de baja, los temas del tratamiento, en fin. Entonces, claro, cuando tú haces esta reflexión y te das cuenta que las cifras están apoyando esta área de la salud, te preguntas por qué en el trabajo, yo quisiera aquí hacer un llamado, es importante, porque en los trabajos, así como cuando uno entra a trabajar y te dicen, oye, ¿estás cómodo en la silla? Y te dicen, ¿la ergonomía de la silla es correcta? Porque no hay un plan, hay ciertas empresas muy limitadas que lo tienen, pero porque no hay un plan de prevención de salud mental en los trabajos, eso no existe. Entonces alguien se pide una baja o necesita una baja por depresión, se la da al médico de cabecera, eso se oculta, la persona tiene muchísima vergüenza porque teme ser estigmatizado por sus compañeros, pero claro, a lo mejor yo estoy de baja deprimida y Rita también está deprimida, pero como se da cuenta que hablan de mí en el trabajo, Rita se calla y es un efecto dominó. Entonces, cosa que si vemos desde el punto de vista del empleador, lo sabemos, ¿no? Un trabajador que esté sano, que está feliz en su trabajo, es más productivo, está más a por la labor del trabajo. Entonces, ese dinero que invierte se le revertirá a largo plazo en lo que estamos hablando.
Y por el otro lado, pues sí, no cabe duda, la situación laboral de las personas en general y sobre todo trabajos que son muy estresantes, demandantes, son un factor social en este caso predisponente a padecer de una depresión. Entonces, a nivel laboral es un punto importante a tener en cuenta. Este tipo de vida, y lo definimos como tipo de vida porque vamos todos perdiendo el tiempo, se nos van cayendo los segundos por cualquier lado. Parece que no hay tiempo para nada, vivimos al minuto, queremos una canción y la queremos en el momento, ponemos la televisión ya, ni los anuncios. Es decir, este ritmo de vida ¿va a tener consecuencias a corto o largo plazo en la salud mental de la gente? Definitivamente sí, de hecho ya lo está teniendo. Nosotros estamos viviendo ahora mismo un cambio social y un cambio de estilo de vida importante. Lo estamos viviendo todos nosotros. Sacamos la parte positiva de eso, por ejemplo, programas como estos que se están transmitiendo en streaming y que se puede grabar y que a nivel de redes sociales se va a compartir y es algo genial. Pero por otra parte vivimos en un mundo de una respuesta inmediata, del aquí y en el ahora y ya. Nuestros niños y nuestros adolescentes han nacido en estas circunstancias. Las condiciones de empleo no son las mejores, esto es cierto también. Y cuando un paciente llega ya no deprimido, sino con ansiedad y te pones a valorar qué factores alrededor de esto está, lo primero que se le dice como pauta conductual, levanta un poco el freno, o sea, levanta un poco el pie del acelerador, lo primero, sin más allá de ninguna otra intervención, porque ciertamente si no estamos conscientes de esto, la rapidez de la vida nos arrastra. Esto no va a cambiar, nosotros no vamos a poder modular de una de otra manera el cambio que estamos dando de evolución social, pero tenemos que ser conscientes de esto y adaptar nuestra vida y la de nuestra familia y nuestro entorno con ánimos de proteger la salud en general. Yo es que esto no lo veo y no el modelo biopsicosocial que mencionaba Pilar es el modelo real, el modelo que realmente nosotros manejamos mucho. No se puede diseccionar a una persona entre la parte social, psicológica y biológica por aquí, sino como un todo. Entonces, claro, tenemos que valorar qué puntos de nuestra vida, qué piedras podemos sacar de nuestra mochila que no son tan importantes que llevemos a cuestas para garantizar y para hacer una prevención en salud mental. Joana, muchas gracias. Nos quedan muchos temas por hablar. No será en enfocando la depresión, pero ya abro la puerta para hacer un segundo y desarrollar algo más todas estas cuestiones, igual que de Rita. Pero me quedan unos cuantos minutos y quiero hablar también con la doctora Sara Hort sobre la depresión en la etapa de la maternidad, normalmente en el posembarazo y la posmaternidad. Me gustaría que escucháramos un testimonio antes de hablar con la doctora Hort, de una mujer que se llama Amparo y que nos cuenta así cómo ha vivido esa etapa dura de su vida. Yo comencé mi segunda maternidad en medio de la pandemia, bastante sola porque ni mi familia ni la de mi marido pudieron venir a Madrid para quedarse con mi hijo mayor de 2 añitos. Es que estábamos confinados. Pero salí del hospital con un bebé en brazos perfectamente sano. A los 2 meses doy con una pediatra que nos puso en alerta con algo totalmente inesperado. Y es que Alex podría padecer ceguera. Esas fueron sus palabras. Pasaron algunas semanas hasta que dimos con la causa, que ponía nombre a una enfermedad congénita, que es el citomegalovirus congénito. En ese momento nadie nos podría confirmar nada. Me hablaron de un posible retraso madurativo que podría ser corregible o incluso hasta de una parálisis cerebral. Todo eran sospechas y es cierto que algunos me transmitían bastante esperanza, pero la espera pues fue eterna. Durante todo este posparto, mi miedo era tan grande que yo no pude disfrutar de mi bebé. Lo único que sentía era dolor y tristeza. Y deseaba sobre todo que se hiciera mayor para ver de lo que iba a ser capaz. Y yo solo quería dejar de sentir esa ansiedad.
esa incertidumbre que me producía el no saber qué hitos iba a conseguir. Entonces, pues mi posparto fue un posparto muy doloroso y muy frustrante. Hoy, con 18 meses, Alex es un bebé aparentemente normal y muy sano. En su caso concreto es muy complicado determinar si la infección es adquirida al poco tiempo de nacer o ha sido una transmisión durante el embarazo. Por eso su diagnóstico no está 100% claro, aunque nosotros vayamos a tener que seguir visitas médicas hasta que el niño cumpla 7 años. No voy a mentir diciendo que lo hemos llevado bien, porque no. En mi caso, además, concreto ha sido horroroso. Yo he necesitado, obviamente, ayuda de especialistas médicos y a veces pienso, y cuando lo cuento, si yo he tenido una depresión posparto o una depresión a secas. Quizá ninguna de las dos, quizá solo haya sido un shock traumático derivado de todo en general. Pandemia, parto en soledad, posparto agitado, un diagnóstico no muy claro. Lo que sí que es cierto es que veo muy importante que durante este periodo postnatal, durante lo que dura el puerperio, veo muy necesario que las mujeres nos sintamos siempre acompañadas. O sea, un posparto en soledad, si todo va bien, pues es genial y es súper íntimo, pero creo que es importante que todas contemos con una red de especialistas médicos de apoyo por si fuera necesario. Porque durante estos meses ha habido gente que sabía perfectamente cómo me encontraba en cada momento, sin apenas decirle nada. Pero otras personas no, pues no, ha sido difícil, incluso personas en mi propia familia que no han sabido cómo ayudarme. Y esto soy consciente de que no solo me ha pasado a mí, algo que no ha venido solo derivado de esta experiencia negativa causada por el citomegalovirus. Esto soy consciente de que le pasa a muchísimas mujeres durante este momento tan importante en nuestras vidas como es el posparto inmediato. Entonces, pues nada, desde aquí trasladar mi mensaje e intentar que todas tengamos ese acceso y reivindicar que si es posible desde la sanidad pública. En mi caso yo estuve atendida, evidentemente, pero no creo que se deba llegar a una situación así para poder contar con este seguimiento por parte de un psicólogo o un psiquiatra en el caso de que fuese necesario. Muchas gracias a Amparo por el testimonio, que no sé si está por aquí, pero un beso muy fuerte para ella y también para sus hijos. Sara, ¿qué es de lo que nos están hablando, ¿no? ¿Qué es la depresión posparto y, sobre todo, qué prevalencia tiene en nuestra sociedad actual? Bueno, primeramente quiero agradecer que desde la Federación se haya dado un huequecito aquí a la maternidad dentro de esta mesa de los momentos vitales, porque sí es cierto que parece que la maternidad todo lo que pasa es rosa, es naif y es feliz, y la realidad está bastante lejos de ser así en muchas ocasiones, y agradezco que se dé este espacio. Bien, la depresión, el trastorno depresivo durante el embarazo, el posparto, habitualmente se suele llamar depresión posparto. Lo que pasa es que sí que se ha visto que muchas veces comienza mucho antes, más o menos el 50% de las ocasiones comienza durante el embarazo. Entonces se ha cambiado un poco la nomenclatura y ahora se llama en el inicio, en el periparto, ¿no? Los síntomas suelen alcanzar un poco su intensidad hacia las 8 o 12 semanas, pero bueno, hay síntomas depresivos al año del parto, y cuando la mamá no ha recibido tratamiento adecuado, incluso a los 3 años podemos observar todavía cómo se va arrastrando, ¿no?
La particularidad que tiene un poco la depresión en esta etapa de la vida sí que es especialmente impactante, porque todo lo que sucede durante la gestación y en el posparto está afectando directamente también al bebé. Entonces, aquí cobra muchísima importancia que la mamá sea atendida por profesionales especializados y que se contemple un poco también al bebé dentro de la intervención, ¿no? Porque cuando no se trata tiene un impacto que va como en efecto dominó a ese bebé, a otro hijo, si hay otro hijo mayor, otra hija mayor, en la familia, en la pareja. Entonces es un trastorno complicado en ese sentido. En cuanto a la prevalencia, bueno, actualmente decimos que entre 2 de 10 mujeres van a tener algún tipo de trastorno de salud mental perinatal y de esas 2, el 50% va a ser un trastorno depresivo. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene una prevalencia bastante grande en salud mental perinatal. De hecho, es el trastorno más frecuente. La OMS habla que en sociedades industrializadas seguramente sería un 10%, porque sí que vemos que es un trastorno muy occidental, con comillas. Pero bueno, sí que vamos leyendo otras prevalencias de 15%, 20%. Es complicado el diagnóstico porque mucha sintomatología tiene que ver con elementos, con manifestaciones que son del posparto en condiciones normales, ¿no? Cuando aquí se ha hablado de cansancio, de alteraciones de la alimentación, del sueño. Todo eso sucede en el posparto en condiciones normales, ¿no? Dificultades de concentración. Entonces es complicado el diagnóstico muchas veces si la mamá no va a parar directamente con un profesional especializado en psicología perinatal. Y aprovecho aquí para apoyar un poco lo que comentaba Amparo, ¿no? De la necesidad de unidades especializadas de salud mental perinatal para atender a las familias, porque es una etapa bastante compleja. Esto último que nos comenta es posiblemente el argumento principal por el cual la sociedad en general, nos metemos todos, no le damos la importancia suficiente a la depresión posparto. Sí. En realidad, yo creo que la sociedad es muy poco amable con las madres y muy poco comprensiva con los bebés, ¿no? Con las necesidades de los bebés recién nacidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos con las mamás en consulta, lo primero que te van a decir es un relato común, el juicio, ¿no? Sentirse juzgadas. Si cojo al nene mucho en brazos, si lo cojo poco, si voy a trabajar, si me quedo, todo está mal, ¿no? Todo recae en culpa y la culpa es una experiencia que está muy en la maternidad. Es poco comprensiva hacia las necesidades de los bebés porque un bebé necesita contacto estrecho, necesita atención exclusiva los primeros meses de vida porque es una etapa muy importante. Y lo que tenemos en realidad son bajas de maternidad tan cortas, que son las más cortas de Europa, que ni siquiera cubren los 6 meses de lactancia materna exclusiva que recomienda la OMS, por ejemplo, ¿no? O tenemos un seguimiento durante el embarazo y el posparto que está focalizado en lo físico, pero que no contempla en absoluto todo lo que sucede a nivel emocional y psicológico con la mamá y con el bebé, y aquí hay un vacío muy grande, la verdad. Me llama poderosamente la atención y positivamente, además, que cuando habla usted de depresión posparto está permanentemente mencionando al bebé, que es algo que a mí por lo menos me sorprende positivamente, como digo. Pero si nos centramos en la mujer, ¿hay algún aspecto biológico que provoque esa situación emocional posterior? Es que en realidad las mujeres en el periodo perinatal tenemos cierta vulnerabilidad, ¿no? Hay una hipersensibilidad durante el posparto que ya se inicia en el embarazo, que es el escenario idóneo para la adaptación a la maternidad, que nos ayuda a vincularnos con el bebé. Es un escenario, como ya digo, psicobiológico, que hace que estemos atentas al llanto y atendamos el llanto del bebé, que podamos interpretar las señales que emite, ¿no? Para cubrir sus necesidades, la escucha, los cuidados, todo eso está totalmente programado y es algo psicobiológico. Pero ¿qué pasa si en ese escenario de sensibilidad lo que tenemos que es pues una biografía con antecedentes pues depresivos, de trauma, con trastornos de ansiedad? ¿Qué pasa si a nivel vital sucede algo como muy impactante, como un duelo de una persona cercana, ¿no? Importante para mí, una pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hay complicaciones en la salud del bebé, como comentaba, ¿no? Esta mamá? Si tenemos un ingreso, una prematuridad, una muerte perinatal, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo que va a hacer es, claro, ir añadiendo dificultad a un escenario muy sensible, una falta de apoyo
familiar o de pareja, social, ¿no? O dificultades en casa, ¿no? Conflictos, violencia, todo esto en un escenario de sensibilidad tiene un impacto muy fuerte, claro, ¿no? En ese sentido, es comprensible entender que todo toca muy fácilmente a la mamá que está en esa situación. Entiendo que cada tratamiento tiene que ser personalizado, pero ¿cuál sería el tratamiento tipo? ¿Cómo se tratan estas depresiones post-embarazo? El primer paso fundamental es un buen diagnóstico. Ajustar el diagnóstico es el primer paso clave. A partir de ahí empezar a trabajar. Cuando necesitamos terapia farmacológica se aplica, la terapia psicológica es importante. En el plan de intervención, insistiré en esto, trabajamos con la diada mamá-bebé, comparten el plan emocional. El bebé no es el paciente identificado, pero forma parte de ese escenario. Entonces vamos a trabajar desde ahí. Es importante cubrir y asegurar, por ejemplo, el descanso. El descanso es fundamental porque lo que nos va a ayudar es a tener una mamá un poco más capaz de adaptarse a la situación, y la recuperación y su bienestar va a depender muchísimo de cosas tan básicas como un sueño reparador, como una alimentación saludable. Yo recomiendo siempre a las mamás que salgan de casa todos los días, a lo que sea. El movimiento, el aire libre, el sol, vitamina D, endorfinas. Hay que evitar siempre el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Está muy demostrado lo eficientes que son los grupos de posparto, los grupos madre a madre, de lactancia, de crianza, da igual, pero grupos donde las mamás puedan estar en apoyo mutuo con sus bebés y un poco cubrir necesidades de sostén, de hablar unas con otras sobre cómo se sienten, cómo están. Recomiendo también mucho actividades que tengan que ver con estrechar el contacto con el bebé para que el vínculo no esté tan dañado, porque va a estar muy dañado en una depresión. Por ejemplo, talleres de masaje infantil, portear al bebé, el colecho, apoyo siempre en lactancia materna si es la opción de la mamá, porque hay dificultades en la lactancia cuando hay depresión, y al mismo tiempo es un factor que va a ayudar muchísimo a la recuperación, porque ahí tenemos contacto estrecho, tenemos vinculación, ayudamos a que la mamá se sienta capaz de cuidar a su criatura, ¿no? En esa competencia materna, y el apoyo obviamente de la pareja cuando tenemos una pareja que hace un apoyo positivo, ¿no? Aquí hay que puntualizar. Iba ahora a preguntar precisamente por eso, ¿qué papel nos queda a los hombres, a las mujeres que acompañan a una mujer después del parto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Validar, como ha comentado Rita, me parece importantísimo también, porque ya digo, ¿no? La sociedad te dice que tienes que estar feliz por tener un bebé, y no necesariamente es así, ¿no? Y cuando no es así, ¿qué pasa? Que hay un desajuste entre lo que siento, lo que me está sucediendo y lo que se supone que tiene que ser, ¿no? Validar, el acompañamiento, el apoyo, la compañía, la corresponsabilidad en los cuidados cuando hablamos de las parejas, en todos los sentidos, no solo hacia los cuidados del bebé, sino también en lo práctico de casa. Un poco ese apoyo tiene una doble dirección, es el sostén emocional hacia la mamá, el sostén físico, pero también hacia el bebé, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante esto que tan necesario como los relevos, ¿no? Que me cuida el bebé mientras yo me tomo una ducha tranquilamente, no esas rápidas, ¿no? Que no me da tiempo casi ni a enjabonarme porque está llorando, o irme al fisio, o dar un paseo, o tomarme pues un rato para mí, para leer o para lo que sea. Una última cuestión antes de marcharnos. Amparo lo ha comentado, ella ha tenido el embarazo y dio a luz durante la pandemia. Usted también lo ha comentado. ¿Qué efectos han quedado después de la pandemia en esas madres que han dado a luz en este año y medio tan raro y tan extraño? Bueno, ya tenemos estudios que nos están diciendo que el impacto en salud mental perinatal ha sido, la verdad es que muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos ya estudios que nos dicen que la depresión se ha triplicado, que la prevalencia en ansiedad y depresión en general es mucho mayor, y de estrés posparto en mamás que han tenido a sus bebés durante el confinamiento o en la pandemia. Tenemos que entender que el escenario ha sido bastante complicado, porque justamente con lo importante que es el apoyo
En este momento lo que se ha visto cortado es la falta justo de apoyo, de contacto social familiar, que es la que suele hacer mucho el sostén, ¿no? en el posparto inmediato y en el puerperio en general. Ha faltado también atención sanitaria de calidad y cálida, porque teníamos seguimientos por teléfono. Con la matrona, por ejemplo, teníamos ecografías en las que la mamá estaba sola porque no puede ir acompañada de su pareja o de un familiar que fuera con ella, donde ha recibido noticias adversas sobre su salud o la del bebé, partos en los que tampoco podía estar acompañada porque no se permitía el acompañamiento, separaciones del bebé al nacer de su madre, cuando sabemos lo importante que es el piel con piel inmediato después del parto, pues ha habido separaciones por protocolos hospitalarios. Todo eso tiene un impacto muy grave y hay algunos efectos que sí que estamos viendo y que hay estudios que nos están dando la razón de que efectivamente ha empeorado la salud mental perinatal y lo que está por venir, porque en las consultas, por ejemplo, estamos viendo muchísimo trauma, más que antes, en perinatal y en general, ¿no? Yo cuando comparto con compañeras estamos viendo más casos con trauma desde la pandemia, pero de manera exponencial. O también estamos muy curiosas y muy atentas en psicología perinatal, por ejemplo, los efectos del bebé. ¿Qué pasa con estos bebés que han estado meses solo conviviendo con papá, mamá? ¿No? ¿Qué pasa con la socialización después? Tenemos bebés que tienen miedo a personas que no son papá y mamá. Tenemos bebés que no saben leer, por ejemplo, en la comunicación no verbal, ¿no? Gestual, tan importante, porque la mayoría de los adultos que ven tienen la cara medio tapada, ¿no? Le falta información, señales. Esto todavía no sabemos qué impacto puede haber, pero obviamente lo habrá. Y la ciencia pondrá sus ojos. Sara, Joana, Rita, a las tres, muchísimas gracias por participar en este Enfocando la Depresión, por compartir vuestro testimonio y esperemos que no sea la última vez que os tengamos en este escenario. Fuerte aplauso para vosotras y muchas gracias. Gracias a las tres.